Apocalipsis, en el capítulo 2, gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los líderes que han predicado, Dios bendiga a las vidas que están acompañándonos y a todos los hermanos que nos han acompañado en esta semana, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y reflexionando en lo que decía el pastor, ¿ustedes creen que el Dios de los 70, el Dios de los 80, el Dios de los 90 no es el mismo de ahora? Vamos a estar hablando bajo esa reflexión, amén. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, amén. Yo quiero que ustedes me sigan en esos 3 versículos que vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a leer el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vamos a estar orando por la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tus bendiciones. Gracias por tus bendiciones en abundancia que nos has dado. Gracias por la palabra que nos has dado en estos días, Señor amado. Por la palabra, bendito Rey del cielo, que ha venido, Padre Celestial, como rema a nuestros corazones. Que nos ha instado a ser mejores. Que nos ha instado, bendito Rey del cielo, a reflexionar sobre nuestra vida, Padre Celestial. Y una vez más queremos que no vengan tus razones. Que venga, bendito Rey del cielo, tu palabra, no palabra humana, Señor. Hoy me quito yo de este lugar, Señor amado, para que tú te pongas sobre este lugar, que tú traigas carbones encendidos sobre nuestras bocas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, para que podamos oír la palabra, para que podamos hablar tu palabra, para que podamos entender tu palabra. Llévate toda divagación de la mente y del corazón. Llévate, bendito Rey del cielo, lo que no es tuyo. Que esa libertad que había en la alabanza, que había en la adoración, siga presente en este lugar. Que ese ambiente propicio, Padre Celestial, para que tu gloria se mueva, siga moviéndose en este lugar, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Puede sentarse, hermano, sin dejar de alabar al Señor, amén. Bueno, hermanos, el Señor guió al pastor, al hermano Smith, a ponerle comenzando bajo la voluntad de Dios, amén. Y creo que la palabra ha sido buena para que nosotros podamos comenzar este año en la voluntad de Dios, aprendiendo lo que Él quiere de nosotros, lo que Él pide de nosotros, amén. Y en esa hora, pues, el Señor había hablado en mi mente varias veces y me traía y me volvía y me traía. El domingo, pues, el pastor me llamó por la tarde y me dijo que me tocaba el miércoles. Y desde ahí comenzaron mis tribulaciones, mis angustias. Solo Dios y Gibel lo saben. Pero qué bueno es Dios, amén. Que Él lo sabe todo y Él lo organiza todo. Y desde el domingo venía una palabra que ha seguido consecuente estos días, amén. Y en este día viene esta palabra y dice: recuerda tu primer amor. Ese primer amor por Dios, amén. Y como abría el pastor hablando sobre esas campañas de 3 semanas que se hacían con esos hermanos que seguían esas 3 semanas viendo prodigios, viendo señales, y poco a poco hemos dejado de ver eso, amén. Pero no es porque Dios no quiera hacerlo, no es porque Dios quiera quitar ese avivamiento y decir, no, eso era cosa del pasado, sino que es Dios otra vez instándonos a que volvamos a ver eso, a que volvamos a ese primer amor, que volvamos a esas primeras obras, amén. Nosotros comenzamos la vida cristiana y nos convertimos, o los que recibimos al Señor en un momento dado, Dios vino a nuestra vida en un encuentro y Dios tomó nuestros corazones y Dios tomó nuestras mentes y comenzamos a enamorarnos de Él.
Dice la palabra que con cuerdas humanas, que con cuerdas de amor nos atrajo hacia Él. Y hoy por hoy estamos aquí. Pero lamentablemente muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha dado en nuestra familia, las honras que Dios nos ha permitido. Y lamentablemente olvidamos ese primer amor. Eso le pasaba a la iglesia de Éfeso, hermano. Era una iglesia que, si usted la puede analizar en esos versículos, dice: yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia no era cualquier iglesia, hermano. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que tenía conocimiento también en la palabra. Tenía mucho conocimiento, tenía también que era muy esforzada. Y tal vez nosotros nos podemos identificar ahí un poco, porque nosotros muchas veces nos esforzamos para Dios, ¿cierto? Yo creo que siempre tratamos de esforzarnos para Dios, amén. Pero lamentablemente, como esta iglesia, y bueno, seguimos leyendo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero mire que aún esa iglesia tenía amor, porque todo lo que hacía lo hacía con amor. Dice la palabra de Dios que todo lo tenemos que hacer ¿cómo? Con amor, no para los hombres, sino ¿para quién? Para Dios. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo escribí algo aquí, dice: el mensaje a las 7 iglesias tipifica los diferentes estados o etapas de la iglesia de los últimos tiempos. En esta ocasión vemos la iglesia de Éfeso, que está llena o abunda de grandes obras, buenas intenciones y de ferviente celo y sentido de pertenencia por su obra. Lamentablemente, como muchas veces pasa, hay cosas que deben mejorar y cambiar, que en este caso era su primer amor. Algo que en el pueblo o en nosotros pasa muy imperceptible, ya que la religiosidad nos hace olvidar ese primer encuentro con Dios y el oír su voz, el quebrantarnos y el humillarnos y llenamos esos vacíos con las obras, con nuestro yo o con nuestro ego, al sentir que con eso hacemos la voluntad de Dios. Amén. Podemos ir al Salmo 42, gloria al nombre de Jesús. No deje de alabar al Señor, porque Él está aquí, amén. Él sigue moviéndose, amén. Salmo capítulo 42, gloria al nombre de Jesús. Este pasaje preciso lo leyeron ayer para la apertura del culto, amén. Dice: mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, este hombre tenía una sed de Dios inmensa. A veces nosotros en el primer amor, que no debería ser el primer amor, que debería ser ese eterno amor, amén. Pero muchas veces nosotros veníamos al culto y no importaba si llegábamos 1 hora antes, 2 horas antes, y nos postrábamos en este altar. Nos postrábamos en el altar de Dios y veníamos y nos compungíamos y orábamos y nos quebrantábamos delante de su presencia, y comenzaba el culto y seguíamos quebrantados, y comenzaba la palabra y seguíamos quebrantados, y llegaba la terminación del culto y seguíamos quebrantados, y nos íbamos para la casa y nos íbamos quebrantados, queriendo una experiencia más en Dios, expectantes de lo que Dios haría el próximo culto. Y seguíamos ahí en nuestra vida devocional, veníamos en las madrugadas y orábamos, veníamos a los cultos y orábamos y clamábamos y nos llenábamos más de la presencia de Dios. Venía la palabra de Dios y nos gozábamos en ella, amén. Pero mire el versículo 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de mi Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ya lo que él sentía, la gloria de Dios que él sentía en ese momento, era pasajera, era un recuerdo, ya era del pasado, ya era algo que él solamente recordaba. Y muchas veces nosotros somos así, simplemente vemos un recuerdo del ayer. Precisamente ahorita cuando estábamos orando, de repente sonó una canción que se titula Cuando el primer amor se va.
Yo no sé si ustedes la han escuchado, que dice que cuando el primer amor se va, ya no es tan factible actuar, porque ya el vacío se vuelve una realidad en uno, y entonces nos volvemos los hermanos Abba. Yo oraba, yo venía, yo cantaba, yo estaba, yo trabajaba, yo me disponía, y lamentablemente nos volvemos así, amén. Y este hombre se acordaba y derramaba su alma dentro de él, recordando cómo él era antes, cómo él animaba a los hermanos antes, cómo él animaba a los hermanos y los instaba a llegar a la casa de Dios, a entrar con alegría en la casa de Dios, los llevaba a él. Yo creo que incluso pasaba por la casa de los que podía y los llevaba al templo para que todos entraran con alegría. Pero mire el estado donde estaba, y su alma pedía que estuviera allá en los atrios de Dios, pero la realidad de él era otra. Si usted ve en Cantares, en el ensueño en el tormento de la separación, dice, ¿cómo comienza? Yo dormía, pero mi corazón velaba. En el Nuevo Testamento dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y a veces nosotros en el primer amor estamos así, y ya luego se nos vuelve tan fácil, porque como decía también ese coro, esa canción, decía que cuando el primer amor se va, ya no es indiferente, ya es lo mismo arrodillarme si oro o no oro. ¿Cuántas veces venimos así a la iglesia? ¿Cuántas veces aún estamos así en nuestras casas? Y lo hice por uno, comenzando por mí, porque uno no viene a hacer el papel de que uno ha sido perfecto, sino que lamentablemente uno también ha pasado por eso, y por eso uno puede hablar con propiedad de eso, que cuando el primer amor se va, a uno le es fácil sentarse ahí o arrodillarse y hacer la mímica, incluso hasta dormirse. ¿Cuántas veces nos es fácil a nosotros dormirnos? Ahora con las redes sociales es más fácil, porque simplemente ponemos una pantalla con respecto a los hermanos que están conectados, amén. Pero nos es fácil conectarnos, ver una pantalla y tal vez hacer otras cosas, porque ya no está el primer amor, porque ya no está el quebrantarnos, porque ya no es lo mismo nosotros ver eso que verlo tras una pantalla. Pero ese mismo Dios que está aquí es el mismo Dios que está tras la pantalla, es el mismo Dios que está operando a través de la palabra, amén. Así como dice el profeta Ageo, a veces debemos meditar sobre nuestros caminos, porque al mismo, la iglesia misma de Éfeso le decía, recuerda por tanto de dónde has caído. Y a veces nosotros nos desviamos tan fácil de la voluntad de Dios, y nosotros vamos por un camino, decía la hermana ayer, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y nosotros hablamos eso como para los que están descarriados, para los que están afuera. Pero también recuerde la parábola del hijo pródigo, que en sí habían dos hijos pródigos. Uno que desparramó los bienes de su padre, que desparramó la bendición de su padre allá afuera. Y después dijo, ay Dios mío, voy a volver a donde mi papá, aunque sea como un esclavo, como un siervo que me reciba. Pero había otro hijo pródigo, que a pesar de que estaba en la casa con su padre, no tenía una relación con su padre. Ese amor de la niñez se había perdido. Y ya era un hombre que, a pesar de que estaba en la hacienda de su padre y tal vez veía a su padre, no estaba compartiendo con su padre. A pesar de que lo veía compartiendo aún con sus siervos, él no compartía con él. Porque cuando llegó el joven que se había perdido, el padre dijo, maten al becerro gordo. Y adivine quién estaba engordando el becerro gordo para comérselo con los amigos. Y él le dijo, padre, pero ¿por qué hiciste eso si era para mí? Dijo, padre, y dijo, hijo, todas las cosas han sido tuyas, todo ha estado servido para ti, todo lo mío es tuyo. Pero este que vino y se arrepintió, y ahora hay gozo y fiesta aquí porque hay uno que se arrepintió, uno que volvió al primer amor. Pero había uno que simplemente había dejado pasar y desperdiciar todo lo que había en la casa. ¿Y cuántas veces venimos al culto? Se mueve la gloria de Dios, viene una palabra de bendición y nosotros nos inmutamos. Simplemente nosotros estamos esperando a que el culto se acabe. Simplemente nosotros estamos pensando lo que está pasando afuera. ¿Qué estará pasando con tal persona? ¿Qué estará pasando con Pepito Pérez?
¿Qué habrá pasado con lo que había en las noticias? Y nosotros somos así. O tal vez nosotros estemos pensando en el día de mañana y nos olvidamos de que Dios está ahí en ese momento moviéndose. ¿Usted cree que el paralítico de Bethesda estaba pensando en otra cosa cuando las aguas se movían? Y a pesar de su impedimento, él anhelaba que poder sentir, poder ser sano. Hasta que llegó el Señor y le dijo, ¿qué quieres? Y lo pudo sanar. Pero a veces somos paralíticos voluntarios. Somos simplemente expectantes de la gloria de Dios. Y vamos y la contamos, y tal hermanita danzó, y tal hermanito habló lenguas, y tal hermanito hizo esto, y tal hermanito hizo aquello, y la bendición y la palabra, pero no me acuerdo, estaba pero buenísima. ¿Y Dios qué hizo en usted? Y dijo, no, yo nada, yo estaba por ahí, me di una vuelta por ahí. Y simplemente somos espectadores de la gloria de Dios. Pero qué bueno que Dios nos está dando la oportunidad de volver al primer amor en esta semana. Proverbios 1:23. Pero ¿qué hago si he perdido el primer amor? Si ya no me duele nada, si ya me es indiferente la gloria de Dios, si ya me es indiferente la condición del hermano, si ya es indiferente mi condición propia, si ya me es indiferente aún cómo me siento en mi casa, cómo está el ambiente en mi hogar, cómo está el ambiente en mi familia, ya me es indiferente todo, ya me es indiferente si Dios me toca o no me toca, ya me es indiferente si vengo al culto o no vengo al culto, porque esos son los síntomas que uno siente, que le da a uno igual venir al culto o no venir al culto, le da igual si el pastor lo llama o no lo llama, le da igual si el líder lo amonesta o no lo amonesta, le da igual, antes mejor si uno es alguien invisible, ¿cierto? Alguien, ahorita hay la posibilidad de estar atrás, ¿cierto? Llega uno tarde, se va tarde, eso. Lo digo porque uno también lo ha sentido, hermano. Pero qué bueno es Dios que lo puede rescatar de ahí, amén. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Y esa palabrita reprensión es como fea, ¿cierto? Uno como que no la pasa tan fácil. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Es volver a su voluntad. Yo escribí esta parte. A lo que está bien y está mal en nosotros. Si no estamos en su voluntad, estaremos en otros caminos, sin un norte, sin una dirección específica, sin protección, aún expuestos, sin guianza del Espíritu Santo, que es lo que nos lleva a todo conocimiento de verdad y de justicia, y sobre todo, sin su palabra verdadera y eficaz. A veces cuando nos extraviamos de ese primer amor, cuando nos olvidamos de ese primer amor, ¿sabe lo que pasa? Pasa lo que nos hablaba la hermana Julia ayer, que no sabemos qué es bueno y qué es malo, que no sabemos que, pero yo veo esa serie, pero pues yo no le veo nada de malo, o yo escucho eso, pero pues yo la verdad no le veo nada de malo. Él es cristiano o ha cantado con músicos cristianos y músicos que parecen ser cristianos, pero pues es que canta tan bonito, es que canta tan chévere. Y es que esa serie es tan divertida, pues sí, aparece un gay de vez en cuando, aparece algo como ocultismo, pero uno es muy maduro para eso, ¿cierto? Ya por eso ya estoy muy viejo en esta iglesia. Pues aparecen ciertas imágenes que uno no debería ver, pero pues uno es maduro, uno ya tiene sus años, eso que sea para los jóvenes, ¿cierto? Qué mentiroso es Satanás, amén. Y así nos comienza a lavar la mente y el cerebro. Pero qué bueno cuando es Dios el que dice, vuelve a mi reprensión. Y es ahí cuando uno dice, uy, Dios mío, sí, estaba orando mal. Uy, Dios mío, esa palabra que yo dije, eso estaba como mal dicho. Uy, Dios mío, esa conversación que yo tuve con tal persona, eso no era lo bueno. Y es ahí cuando nosotros volvemos a la reprensión de Dios y Dios vuelve a derramar ese espíritu en nosotros, ese Espíritu Santo que nos hace hablar lo que es, ese Espíritu Santo que nos hace conducirnos como debe ser y nos hace hablar sus palabras. Porque ¿sabe qué pasa muchas veces? En Juan 18, cuando el Señor fue entregado, pasa lo que pasa cuando nosotros, perdón por la redundancia,
pasa lo que pasa cuando nosotros estamos alejados del Señor. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba lejos del Señor en un momento. Y a pesar de todo, él era muy emocionalista. Y entonces el siervo Malcolm, que venía con la compañía que traía a Judas para prender a Jesús, él dijo, no, yo voy a defender a Jesús. ¿Y qué hizo? Sacó la espada, que es la palabra de Dios. Pero él, ¿cómo usó la palabra de Dios? Para herir. Y entonces el Señor lo reprendió y le dijo que guardara esa espada, que no era el momento, que no era el tiempo de usarla y que así no se usaba. Y le tuvo que guardarla. Y él sanó la oreja de Malco. Y a veces nosotros somos así. Cuando no escuchamos las palabras de Dios, cuando no estamos en el primer amor, cuando viene la religiosidad en nuestra vida, lamentablemente nosotros hablamos nuestras palabras. Y nos es fácil pararnos en ese lugar, hablar no lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos que otro escuche. Y es por eso que ahora vemos concilios que hablan lo que ellos quieren y no las palabras de Dios. Por eso vemos muchas profecías que hablan lo que Dios no lo que Dios quiere, sino que lo que nosotros queremos. Voz de Dios y no de hombres lo que nosotros queremos. Así como hablaba la palabra el domingo, que había un pueblo estancado y metido en un caos, que los mismos profetas hablaban adivinanza. Sabían medio lo que estaba pasando en el pueblo y hablaban eso y decían, Jehová dijo. Y a veces eso pasa en el pueblo. Y muchas veces es así tan descarado que van y después le preguntan al hermano, ¿y cómo le pareció la palabra que le di? Y eso pasa, hermano. Por eso es que nosotros debemos estar lejos de la religiosidad, volver a la represión de Dios, porque muchas veces nosotros damos un consejo de parte de nosotros y no de parte de Dios, y arruinamos familias, arruinamos vidas nuevas, arruinamos aún nuestra propia familia por el consejo que nosotros damos y no el consejo de Dios. Por eso es tan importante volver a la reprensión de Dios, volver a su palabra, volver a la senda antigua, volver a los rudimentos, volver a lo primero, volver al altar, volver a la oración. Que a veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos simplemente, y eso es lo que sucede. Jeremías 18, gloria al nombre de Jesús. Y esta parte habla de la reprensión que Dios tiene para nosotros, gloria al nombre de Jesús. Y esa palabra no nos gusta, la reprensión, porque nos habla de que nosotros nos tenemos que someter. Nos habla de que nosotros debemos dejar de ser nosotros mismos. Dice la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y hoy por hoy estamos en las manos del alfarero, y aún en su mano nos podemos echar a perder. Porque ¿sabía usted que el alfarero tiene que tener cierto tiempo? Si comienza a moldear más de la cuenta de eso, se va a dañar y ese barro no va a servir. Pasa de pronto como en la cocina, aunque no soy bueno en la cocina, pésimo. Pero si usted comienza a manejar un ingrediente por mucho tiempo, hasta se puede dañar. Creo que la pastora sí sabe de esa parte. Si comienza a batir de más un ingrediente, hasta se puede echar a perder. Y lamentablemente nosotros somos así, que no debería ser así, pero a veces el paso del tiempo nos hace daño. A veces el paso de los días nos hace daño, porque nos acostumbramos a un ciclo, nos acostumbramos a un ritmo, y ya creemos que ese ritmo ya no es por el Espíritu Santo, sino por nosotros. Entonces ya no son las 2 horas de quebrantamiento, sino esas horas de angustia esperando a que pasen esas 2 horas. Ya no es ese momento con Dios, sino esperando a que el hermanito acabe de orar para podernos desconectar.
Porque eso nos pasa, hermano, eso nos pasa y tenemos que hablarlo y ser sinceros con Dios para que podamos mejorar, amén. Pero qué bueno que Dios nos tiene en su mano aún, dispuesto para hacer la obra en nosotros. Y quiero que vayamos a Ezequiel 36:26, que tiene mucha connotación con esta parte. Porque para que el barro pueda moldearse necesita de agua, ¿cierto? ¿Y qué también tipifica la palabra de Dios? El agua. El agua también es tipo de la palabra de Dios, amén. Y voy a leer para ustedes desde el versículo 25, 36-25 de Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Muchas veces nosotros no es que estemos adorando otras imágenes, pero simplemente otra vez vuelve esa canción y dice que ya lo primero ya no es prioridad. Incluso hay un cántico que Dios le regaló a la pastora y dice: Jesús ya no es mi prioridad, ya no es lo primero para yo buscar. ¿Qué ha pasado? Los afanes y los negocios de la vida le han robado, ni siquiera han tomado, le han robado ese lugar. Y nosotros somos así. Tenemos otros dioses en nuestra vida. Aún diosificamos a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros quehaceres, que no son malos, pero sí son perjudiciales cuando quitan el primer lugar al Señor, cuando le quitan ese primer lugar a Dios. Ahí es cuando comienza todo a arruinarse. Y dice: os daré un corazón nuevo, porque el pueblo de Israel tenía un corazón dañado, y pondré espíritu nuevo. Otra vez vuelve a hablar de ese espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Porque sabe, hermano, para la religiosidad es un corazón insensible. Para la religiosidad es ese corazón duro, ese corazón que no entiende consejo y que tampoco se compadece de los demás. Pero ahí ves cuando viene el agua fresca del Señor y comienza a mojar ese barro y comienza a dejarse moldear, y pasa lo que dice en el libro de los Salmos ese salmista cuando decía que él quería ser, que su corazón quería ser como el repartimiento de las aguas, amén, que se moviera a donde Dios quisiera. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque siempre queremos reservarnos una parte para nosotros, amén. Entonces ya no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad, lo que estábamos hablando ahorita, amén. Miqueas 6:6, gloria al nombre de Jesús. Alabe al Señor, amén. Gloria al nombre de Jesús. Alabe lo que Él aún está aquí en medio de nosotros, amén. Miqueas 6:6, y es una parte central. Yo creo que esto resume mucha parte de la palabra de Dios, amén. Comienza diciendo: lo que pide Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y muchas veces pensamos, como veníamos de la vieja costumbre del catolicismo, que por las obras íbamos a ser salvos, que Dios nos iba a querer por la obra. Y muchas veces nosotros somos así: no, yo ya hice lo que hice, yo ya serví, Dios me va a amar así. Pero realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? Nos preocupamos más por lo que el hombre puede ver, o tal vez pararnos aquí y ya. Pero realmente en nuestro corazón hay lo que es correcto, que es la justicia. ¿Realmente hay compasión en nosotros, que es amar misericordia? ¿O en nosotros hay humildad? Es ahí cuando nosotros debemos mirar y volver a Él, para que podamos volver a ese primer amor, para que podamos sentir otra vez cuando el bombillito nos prende, cuando no estamos haciendo lo correcto,
que ese bombillito vuelva a encenderse, cuando nosotros tenemos que tener compasión por otros, cuando vemos una situación en la iglesia, en vez de hablarlo con otros hermanos, debemos ir al Señor a presentarlo, a mirar esa situación y de verdad ser humildes delante de Dios. Aunque nos cuesta eso muchas veces, amén. Lamentaciones 5:21, gloria al nombre de Jesús. El tiempo ha transcurrido, gloria al nombre de Jesús. Pero vamos a ver esos últimos versículos, amén. Libro de Lamentaciones, el capítulo 5, versículo 21. Otra vez vuelve a decir: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y yo escribí algo aquí, hermano. Si queremos estar disponibles para Dios, si queremos que Dios derrame su espíritu en nosotros, si queremos conocer su palabra, debemos ser renovados, volver al fervor y a la esencia verdadera, a dejar un cristianismo a nuestra manera. Nosotros estamos acostumbrados a ver un cristianismo gourmet, un cristianismo a la carta, amén, donde hay iglesia para todo. Para el que no le gusta vestirse de una manera, pues se va a otra iglesia. Al que no le gusta una palabra, pues se va a otra. Y hemos usado un cristianismo que ha perdido la esencia, amén, por cuenta de la religiosidad. Entonces ya es un cristianismo light. Entonces, como el café, ahora viene el café descafeinado, porque hay personas que les cae mal el café. Hay leche deslactosada, porque hay personas que la leche les sienta mal, como dice el comercial. Hay personas que aún el azúcar, hay un comercial del azúcar que dice: es azúcar, pero no es azúcar. Y muchas veces el cristianismo se ha convertido en ello. Un cristianismo que no es cristianismo, sino que son razones humanas y han perdido la esencia. Un cristianismo que parece bonito porque dicen: eso suena bonito cuando cantan, eso suena bonito cuando predican, eso suena bonito cuando dirigen. Pero en realidad, ¿qué hay en los corazones? ¿Qué se deja en los corazones? ¿Qué efecto hay en los corazones? Ayer la hermana decía una palabra que retumbó a lo último de Charles Spurgeon, perdón. Decía: nosotros no somos el caramelo del mundo, somos la sal. No vamos a querer ser digeridos, sino que queremos ser escupidos. Y ahorita ven una persona que es cristiana y dicen: ay, tan bonito, usted habla de Dios, ¿cierto? Ay, tan chévere, usted habla de Dios, ¿cierto? Ay, esa gente que cantan, los cristianos son buenos cantantes y cantan hasta bonito. Yo hasta lloro a veces. Solo escucha a veces cuando uno va en la ruta esos devocionales y uno dice, esos devocionales de música de emisoras seculares que son a las 5 de la mañana, y uno dice: impresionante, esa gente habla tan bonito de Dios. Pero vaya y mírelo a ver si vive eso. Y muchas veces nos pasa eso: hablamos tan bonito de Dios, predicamos tan bonito de Dios, le cantamos tan bonito a Dios, porque creemos que tenemos un amor por Dios, pero en realidad, ¿qué hay en nuestras vidas? Amén. Es ahí cuando nosotros tenemos que reflexionar y, como dijo Ageo, meditar sobre nuestros caminos, meditar qué senda en la que nos estamos conduciendo. Amén. Y ahí viene la parte de la esencia de vainilla. Yo creo que todos ustedes han visto la esencia de vainilla. Y despide un aroma bonito, despide un aroma rico. Pero si usted va a tomar ese frasco, amargo, ¿cierto? Y a veces somos así. Cuando miran nuestros testimonios dicen: uy, pero es que este hablaba tan bonito de Dios. ¿Y qué pasó con el Dios que él hablaba? ¿Dónde está ese Dios que él hablaba si ya no huele lo mismo? Ya esa esencia que él tenía en la iglesia ya no es la misma que tiene afuera. ¿Qué pasó con esa esencia que uno veía en el culto? Ya no está en la familia. Y es ahí cuando nosotros tenemos que ponernos cuidado, amén. El Salmo 95, 7 y 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y Job 22, 21 dice: vuelve en amistad con él. Porque como le decía la palabra pasada, aquí en esta parte, que dice que cuando Pedro le cortó la oreja a él y usó mal la espada, así era Saulo. Saulo en su momento, él amaba a Dios a través de la religión, y él buscaba a los cristianos porque él decía: esos son enemigos de él, y lo que yo hago lo hago para Dios.
Pero lamentablemente cuando llegó, o afortunadamente, gloria al nombre de Jesús, cuando llegó al encuentro con él, le dijo: Saulo, Saulo, y él le dijo: ¿quién es? El Señor a quien tú persigues. Y a veces nosotros somos así. En vez de estar edificando la iglesia, estamos destruyéndola. En vez de edificar con nuestros cánticos, estamos destruyendo. Porque ya no es algo del interior de nuestro corazón, sino que un compromiso de hombres, una religión. Para nosotros poder aplicar toda esta palabra y para poder seguir adelante, para conocer la voluntad de Dios, ya no tenemos razones humanas, ya no tenemos la religiosidad, sino que tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que buscarlo a Él, tenemos que encontrarnos con Él. Si es posible volver a empezar, tenemos que hacerlo, hermano. Que a veces nos hemos alejado tanto y vamos sin rumbo, que nosotros hemos perdido el norte. Y para recuperarlo es difícil. Nosotros para perdernos es fácil, pero para volver al camino es difícil, amén. Volvamos a donde empezamos el Apocalipsis ya para terminar, hermano. ¿Cuántos han entendido la palabra? Amén. Esa palabra de estos días ha sido para reflexionar y esta no es la excepción, amén. Hasta a mí me deja preocupado esa palabra porque tiene que retarlo a uno, amén. Porque ese es el final de la palabra, amén. Como hablábamos, no es para que hable para contento de nuestras vidas, para satisfacción de nuestras vidas, sino para retarnos, para motivarnos a ser mejores, amén. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esa palabra es dura, amén. Volvamos a ese lugar de donde nos descuidamos y caímos, pues si no, ese brillo de Dios, ese candelero que Dios ha puesto en nuestras vidas, que había en nosotros, se perderá y se quitará y no habrá nada especial en nosotros. ¿Qué es lo que hace especial el cristianismo? Ese candelero que Dios ha puesto, que es el Espíritu Santo, ese testimonio del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que hace tan especial esta obra? Ese candelero especial que Dios ha puesto. Pero si lamentablemente nos vamos a volver como la religiosidad, si nos vamos a remontar a otra secta más, hemos perdido el tiempo en este lugar. Por eso es bueno que volvamos en esta semana, que esta semana sea reflexión, si vamos a seguir en nuestras opiniones o en verdad nos vamos a disponer a vivir bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que es grato a Él bajo su Espíritu y su palabra que nos pueda guiar. Hermano, a veces nosotros estamos sin esta parte, nosotros nos paramos aquí en ese lugar, pero en realidad estamos haciendo lo correcto. ¿Hay compasión en nuestras vidas o hay humildad en nuestras vidas? Lamentablemente a veces no. Por eso debemos recordar nuestro camino, de dónde nos perdimos, en qué momento usted dijo: ya esto ya no me parece como tan duro, o sea, ya no me parece tan grave. O cuando usted dejó de tener esa sensibilidad por el hermano, pues si se va a perder, pues que se pierda. Al fin y al cabo, siempre me pareció un primo y no un hermano, que es la palabra que siempre nosotros a veces usamos. O no tenemos humildad al momento de recibir una exhortación, al momento de recibir la palabra no tenemos esa madurez espiritual, o no estamos en el espíritu para poder comprender esa palabra y simplemente decimos: eso fue una echadera de piedra más. Una semana más que se fue en echadera de piedra. Claro, el pastor sabía a quién poner para que le echara piedra, para que ya no le echaran la culpa una semana más. Y eso puede estar pensándolo uno de nosotros, o alguno de quienes nos está viendo. Pidamos que al Señor que podamos volver a ese primer amor, que podamos volver a su reprensión, que podamos volver de ese mal camino, de ese mal proceder. Puede que usted no peque, pero lamentablemente la religiosidad nos apaga y nos hace perder de vista las cosas que a Dios les gusta y a lo que a Dios no le gusta. Nos hace perder de vista lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia, para la congregación, aún para nuestro país. No nos volvamos indolentes con la situación que pasa a menudo, que pasa allá fuera de las calles, aún dentro de nuestra iglesia, amén. No nos volvamos indolentes y podamos seguir delante de Dios con más fervor, con más amor, y con ese amor que no sea el primer amor, sino que sea ese eterno amor, amén. Bendito Dios y Padre Celestial, póngase de pie, hermano.
y comience a pedirle al Señor que Él pueda volverlo al primer amor, que pueda darle ese toque de su presencia. Ya el Señor nos enamoró una vez. Es momento de volver a ese primer amor. El Señor no se ha ido. El Señor está aún expectante. El Señor aún quiere abrazarlo a usted. Tal vez nuestra carne es dura para someterse, pero nosotros debemos volver a ese altar. Piense cuando usted estaba antes de la pandemia, piense cómo usted estaba hace un año, cómo estaba hace 2 años, aún piense cómo estaba hace un mes. Y tal vez usted dice, pues yo me siento como un poco frío, yo me siento un poco alejado de Dios, pero Dios entiende. Yo aún sigo sirviendo y esa es la parte importante, ¿no? Pero lo que Dios pide más allá es que nosotros usemos lo correcto, que nosotros hagamos lo correcto, que podamos volver a humillarnos delante de Él. Es bueno estar dispuestos, es bueno estar disponibles, hermano. Qué bueno es el lema de disponibilidad, hermano. Pero piense una disponibilidad sin lo correcto en nuestra vida, sin justicia en nuestra vida. Piense una disponibilidad sin compasión. Piense una disponibilidad en humildad. Piense en una disponibilidad en donde no hay un primer amor y solo una religiosidad. Solo estaremos haciendo obras humanas, solo estaremos haciendo reconocimiento humano y seguiremos adelante. Pero quién sabe si veremos la gloria de Dios algún día. Yo creo que usted no se imagina la vida sin la gloria de Dios en sí. Pero muchos ya están caminando fuera de esa gracia, fuera de esa gloria de Dios, viviendo una vida mediocre, viviendo una vida de falsedad, viviendo solo una vida de compromiso, donde no hay en realidad un amor por Dios, sino simplemente un compromiso con el pastor, simplemente un compromiso con el líder, simplemente un compromiso con lo humano, mas no con lo eterno y celestial que es el Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre. Te adoramos, Dios, te adoramos. Por un momento levante su mano al cielo, hermano, y dile: Señor, ayúdame para no perder ese amor, que siempre permanezca ferviente, que siempre permanezca ferviente, Señor, que siempre te ame con todo mi corazón, con toda mi alma. Señor, que siempre esté en mí ese fuego del Espíritu. Oh Padre, en esta noche, Señora, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Señor. Oh, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Señor, proclamamos victoria para tu pueblo. Para todos los que están conectados, declaramos victoria. Declaramos sanidad, declaramos bendición. Declaramos, Señor, que toda cadena se rompe, que todo yugo se rompe, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Padre. Dile: Señor, mi vida está en tus manos. Dile: Señor, mi familia está en tus manos. Señor, esta congregación está en tus manos también. Señor, mi país está en tus manos, Señor. Ayúdanos a levantarnos para esta última hora, Padre. Ayúdanos a levantarnos para esta última hora, Señor. Gracias. Hermano, estamos viviendo la última hora. Oh, por eso necesitamos entender esta palabra, hermano. Entendamos la palabra, hermanos. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios?
Dale un aplauso con alabanza. Gloria al Señor para siempre. Gracias, Jesús. Aleluya. Puestos estar en victoria, hermanos. Amén. Solamente les pregunto, ¿usted considera que está en el primer amor? Algunos lo dudaron, hermano. Amén. ¿Usted considera que está en el primer amor? Levante la mano. Ay, 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 algunos les dolió la mano también. Algo pasó con la mano, algunos. Ahora sí entiende por qué la gloria de Dios no está flotando. Porque el amor de nosotros hacia Dios no está a la medida que debe estar. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Un día un pastor dijo, yo le dije a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no saca un momento, un segundo, 2 segundos, 5 segundos, solo para mí? A ver, no, Dios no es así. Dios es para todos. Dios es para todos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar y le damos a gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y mañana a las 4:30 está el link para todos. Amén. Aprovecha este tiempo bonito que estamos orando unidos. Amén. Aprovechelo. Aprovechelo, hermano, porque cada oportunidad hay que aprovecharla. En esta semana, cada culto hay que aprovecharlo. Usted es tan de buena que le pasa lo de Judas, lo de Tomás, perdón, que el día que no venía a culto aparecía el Señor. Y a veces le pasa a los hermanos, que el día que usted no viene a culto, ese día cae la gloria de Dios. Amén. Y apenas se la cuentan. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor, por esta tercera noche de campaña local, Señor, comenzando en la voluntad de Dios, comenzando en la voluntad de Dios, Señor. Dios mío, ahora que vamos a salir, llévanos en paz, llévanos en bendición, guárdanos, Dios, cúbranos, Dios, protéjanos, Padre. Señor amado, estamos en sus manos. Llévanos, Dios, en sus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.